yo. Y capaz que le tomamos como participación a los que les falta. ¿Nadie se anima a preguntar? Yo tengo una pregunta, ingeniero. A ver, ¿quién? ¿Johnny? Sí, Adelante. una pequeña duda. En estas también se utilizan las llaves. ¿Se podría utilizar llaves también? En estas sentencias, Ajá, en estas sentencias. por supuesto, JavaScript utiliza, al igual que Java, C y otros lenguajes, como delimitadores. Como delimitadores de bloques de código, las llaves. ¿Sí? Ya, Entonces, ¿qué es un bloque de código? No, ya hemos visto, es un conjunto que puede ser parte de una sentencia de control, como las que estamos viendo, una sentencia condicional, o parte de una, ya hablemos de una función, ¿sí? De una clase, de un objeto. Sí, ya, ingeniero, efectivamente. y tal vez se pueden utilizar estas sentencias, o sea, las tres en el mismo programa. ¿Se puede utilizar las tres? Indistintamente, yo puedo tener dentro de un for un while, o dentro de un while un for, anidado, ¿sí? Ah, ya, Dentro sí, sí. de un while, un do while, dentro un for, y así, todo está permitido, digamos así, en términos de sintaxis, pero en términos, pues, de la semántica, de la lógica, ¿no es cierto? Ya depende de lo que queremos hacer. ¿Sí? Y entonces ahí vendrían a llamarse procesos anidados, más o Sí, menos. sí, está bien llamarlos así, ¿no? Sentencias anidadas, si quieren. También las sentencias anteriores, condicionales, ¿podrán incluirse dentro de una sentencia de estas que son repetitivas? Sí. Lo contrario, también. Dentro de un if o de un switch, ¿puede haber un for? Sí, puede darse. ¿Ya? Podemos anidar sentencias condicionales, repetitivas, indistintamente. ¿Listo? Ya, ingeniero, gracias. Muy bien. Gracias, Johnny. Se salvaron por él. Pero Maldito ya les pregunto. Continuamos, por favor. Vamos con funciones. Pero, ¿Preguntas? ¿Más preguntas? no, ingeniero, yo quería mostrar, digamos, Ya, copiamos de perfecto. A ver, ahí sí me motivan para dar clases. Eso les iba a decir, a ver, ¿quién ha aprobado? Deberíamos estar intentando, es nada más una captura de pantalla, digamos, de lo que es el while. Queríamos ya, sacar desde la semana pasada del número de dígitos de 0 a 9. exactamente. Muy bien, lo ha hecho directamente en el En HTML, este, ¿verdad? con Exacto. script y cerrado. Var X. Ese X igual a 0 puede estar arriba mismo, ¿no? En el var X. Puede ser una Claro, sola es línea. igual a 0. Exactamente. While X menor o igual que 9, perfecto. Y document ya se la ha sacado para que presentar ya no con la consola de JavaScript, sino a dónde está presentando esto, Edgar, con document write. Ahí sí no tenía la idea, digamos, tenía Ya, sacado, no hay pero problema. Creo que lo mencionamos rápido alguna vez, pero si no, bueno, y eso es un poco adelantándonos. Ya se preguntarán qué es document, ¿no? Ya veremos, pero es un objeto. Por eso no lo encuentran arriba, ¿no es cierto? En ningún lugar dice var document, no está definido. Porque es un objeto predefinido, ya existente en JavaScript, así como existen otros objetos que los podemos usar. Y ese objeto document, ¿a quién representa? A la página HTML en donde está embebido el código JavaScript. ¿Sí? Entonces, en la página actual, digamos así. Y dice entonces sobre la página actual, document.write. Write es una función. Ya vamos a entrar rapidito a funciones. ¿Qué hace write? Entonces, enviar la cadena, el texto o el valor que está entre paréntesis a la pantalla. Perdón, no a la pantalla, al documento HTML, a la página HTML. Así de simple. Luego, ¿qué dice? Document write y entre paréntesis BR. ¿Qué está haciendo Edgar ahí? ¿Quién me dice? es para bajar cada línea del 0, luego baja un break cada 1, break a 2, sí.
Perfecto. Si le quito a break, se hace una sola Horizontal, fila. ¿no es cierto? Sí. Horizontal. Perfecto, perfecto. Hace eso, ¿no? Es decir, miren, desde JavaScript estamos ya generando HTML, modificando el contenido de la página. ¿Con qué? ¿A través de qué? ¿Sí? ¿Escribiendo qué? Código HTML a la final. ¿Sí? Miren, entre paréntesis estamos enviando SBR, que es HTML. Listo. Luego tenemos X igual a X más 1. Listo. Bien, parece que Edgar y alguien más se van a exonerar. Gracias, Edgar. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algo novedoso, que haya hecho algo que no se ha pedido? Así deberíamos estar trabajando, ¿no? Haciendo cosas que no nos piden. Buenas, pero por supuesto, ¿no? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, voy yo. Listo, chicos. Entonces, funciones. ¿Qué son funciones? Pedazos, bloques de código que pueden invocarse o llamarse. Pueden activarse, digamos, también podemos decirlo así. ¿Sí? Es una porción de código que está delimitada por llaves y que yo puedo reutilizar, puedo llamar, invocar, ejecutar cada vez que yo lo necesite. Escribo una vez la función, el código de la función, ¿sí? Y esa función yo la llamo varias veces. Por ejemplo, supongamos que me creo una función llamada hipotenusa, ¿no? Y cada vez que yo necesite calcular la hipotenusa de un triángulo, la voy a llamar, la voy a utilizar, la voy a ejecutar. ¿Ya? Bien, vamos con el código. De ejemplo, tenemos en la primera línea, a ver, rapidito, por favor, me participan. Paola Coelho, ¿qué hago en la primera línea? En la primera línea, Sí, donde dice var total, sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué significa esa línea? Vamos, chicos, alguien más. Johnny, solo Johnny y Edgar participan prácticamente. Sería declarar variable ahí. Estamos declarando la variable total, dándole un valor 5 de tipo entero. Perfecto, chicos, vamos con el resto. ¿Qué pasa? Eso estamos haciendo, así de sencillo. Y ya hemos venido viendo eso. Sigo. Tengo luego la creación, declaración, construcción de mi primera función. ¿Cómo empiezo? Con la palabra reservada function en inglés, no palabra inglesa, function. Y luego el nombre de la función. ¿Cómo se llama la función que estoy definiendo allí? Calcular valores. Luego vienen unos paréntesis, ¿sí? Que esos pueden estar vacíos o pueden contener datos, según el tipo o la naturaleza de la función. Abro llaves, ¿sí? Y dentro tengo. Ya. Luis, adelante, Luis. No, se me levantó por accidente, ingeniero. Uy, qué pena. Y total es igual a total por total arriba que ya tenemos definido 5 por 2, que ese ya está dentro del programa. De la función. Ajá. Bien. Entonces, ¿quién más me dice, o Luis, tú mismo, Luis, desde el punto de vista semántico, ¿qué me va a hacer esa función? Va a multiplicar 5 por 2. Ya, casi, 50% bien. Muy bien, 50%. ¿Alguien más? En otras palabras, ¿qué es lo que va a hacer esa función que se llama calcular valores? Que empieza en esta llave, que este es su cuerpo, su bloque de código, tiene una sola línea, y termina aquí en esta llave. ¿Qué dicen, chicos? Estuvo bien lo que dijo Luis, pero una partecita podríamos mejorarla. Él dijo, va a multiplicar 5 por 2. 5 es igual a 5 por 2. Casi, casi. ¿Les parece lógico? ¿Qué dicen los demás? Total es igual a 5 por 2, algo así, no sé. Sí, sí, total es igual a 5 por 2, pero eso es ya en tiempo de ejecución, eso es una instancia, una corrida, una ejecución de esa función. Pero
en términos generales. ¿Qué es total? ¿Qué es total? El valor de la El función nombre de la se lo variable. multiplicaría por 2. Ya, no de la función. ¿De quién? De la variable. Exacto. ¿De qué variable? Del total. El total, Muy bien. ingeniero. Muy bien. El valor de la variable total lo multiplica por 2. Punto. Tal vez lo que faltó aclarar, y deben ustedes tener conocimiento, es, o alguien se preguntó, ojalá alguien se preguntó, ¿cómo trabaja esta variable total? Si yo tengo antes de la función su declaración y su inicialización con 5. ¿Qué pasa cuando dentro de una función encontramos también a esa variable? Que fuera de ella, antes de ella, ya se la declaró, se la creó. ¿Qué pasa? ¿Sí? Se hace una referencia a la misma variable, ¿sí? A una variable que se encuentra en el contexto dentro del cual ha sido definida la función, o mejor dicho, el bloque que contiene la función, el bloque superior, ¿ya? Si es que en el bloque superior, fuera de la función, se encuentra una variable con el mismo nombre, ¿sí? Con la que estamos trabajando dentro de la función, es a esa variable a la que se hará referencia. Pero si ustedes encuentran aquí la palabra reservada var otra vez dentro de función, dentro de la función, se creará una nueva variable diferente a la que está fuera de la función. Así tenga el mismo nombre. ¿Sí? Así tenga el mismo nombre. Pero en este caso, no estamos definiendo otra variable internamente a la función llamada total. No hay var. Quiere decir entonces, ¿a cuál total se refiere? Al que está fuera de la función calcular valores. ¿Ya? Entonces, la variable total, que acá fue declarada acá arriba, dentro de la función calcular valores, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Se la multiplica a la misma por 2. Ese es el código de mi función, es como una plantilla de código que yo declaro, que yo creo allí. ¿Sí? Eso no, hasta el momento, no surte ningún efecto en términos de ejecución. Para nada. ¿Sí? Es como crear mi plantilla. Bien. Ahora, luego de haberla creado, vamos a ver cómo entra en acción, cómo se ejecuta, cómo la vemos trabajar, cómo la hacemos trabajar a esta función. Bien. ¿Qué tenemos luego en esta línea? ¿Quién me explica? En esta línea de aquí, la 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos la condición. Dentro de la condición tenemos una variable f declarada con un valor 0. ¿Será condición La que dicen los cual- demás? La cual va a ser menor a 10 y se va a ir sumando un valor en cada una de las vueltas que vaya dando este proceso. Bien, pero al inicio una falla. ¿No es la verificación? For no es una sentencia. ¿Pero sentencia qué? Falta una palabrita. Sentencia Sentencia condicional. ¿Condicional o de qué tipo? Sentencia repetitiva. Muy bien, repetitiva. O bucle, ¿sí? Podemos llamarle. Sí, no es un condicional. Tiene una partecita así, constituyendo dentro del for, dentro de su encabezado, una partecita que es una condición, sí, pero ella en sí no es una sentencia condicional. Sentencia condicional es ¿quién? El if y el switch. For, while, do while son sentencias no condicionales, sino repetitivas, o ciclos repetitivos, o bucles, podemos llamar. Muy bien, for. Ya vimos cómo trabaja el for. Tenemos una parte de inicialización en el primer espacio antes del punto y coma. Aquí declaramos la variable f con un valor inicial de 0. Luego tenemos una condición de ejecución, mientras f sea menor que 10. ¿Sí? Mientras esa condición se cumpla, se va a ejecutar el ciclo repetitivo. ¿No? Y la última partecita es la de actualización. Lo dijeron bien, ¿no? Estas dos últimas partes. ¿Qué hace aquí?
¿qué es lo que se hace? Incrementar en 1 el valor de f. F más f es igual a f más 1, también es equivalente. Listo. Bien, ojo, estamos en un for, ¿sí? Entonces, dentro de un for yo dije que podía tener ifs, podía tener switch, podía tener otros ciclos repetitivos, puedo tener unas 5 o 6 mil líneas de código y puedo también en esta ocasión tener el llamado, la invocación, la referencia a una función. En este momento estamos, miren, ya no uso yo la palabra function antes de calcular valores, ¿sí? Ya no lo hago. Yo estoy simplemente llamando, invocando a calcular valores, a la función llamada calcular valores, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la palabra function antes del nombre, estoy declarando, se está construyendo la función. Pero si yo en otro lugar, en otro espacio, y lógicamente, después de haberla construido, ¿no es cierto? Que es lo lógico, no puedo llamarla antes de construirla. Entonces, cuando tengo el nombre de la función, sin function, y los paréntesis, digo que estoy invocándola, ejecutándola o llamándola. ¿Sí? Bien, entonces la invocación, el llamado a la función calcular valores está en este caso dentro de un for. Puede estar fuera, ¿sí? Puedo llamarlo desde cualquier otro espacio, desde cualquier otro bloque de código. Aquí como ejemplo, simplemente, ojo, no quiere decir que siempre van a tener, van a tener que invocar las funciones desde un for. Esto es un ejemplo que lo puse, ¿sí? Para ver la utilización, simplemente. Muy bien. Entonces, estoy llamando aquí a calcular valores. Les pregunto a ustedes, esto está dentro de un for, ¿no es cierto? Como está dentro de un for, de este for, quiere decir que esta función se va a ejecutar ¿cuántas veces? Pregunto. 1000, 2, 3, 0, una vez. 10. 9. 10. 9. 10 veces. 10. 10 veces. ¿Ya? Por ahí. Hasta ¿sí? que el valor sea menor que 10, Inge. Exacto, pero f empieza en 0, ¿no es cierto? De cero. Entonces, Claro. a la final es de 0 a 9. Entonces serían en total 10 veces. 10 veces, ¿sí? Que va a ejecutarse este bucle, que va a iterarse, ¿sí? Entonces, en cada vuelta se va a invocar a esta función calcular valores. Bien, ¿qué va a pasar cuando se llame a esta función? Cuando entre en este lugar el intérprete de JavaScript, ¿qué es lo que va a hacer? ¿A dónde se va a dirigir? La ejecución al cuerpo de la función calcular valores que fue construido antes del for. Es decir, de aquí, perdón, para usar, ¿sí? De aquí va a dirigirse a donde fue declarada o construida la función. Bien, ¿y qué se va a ejecutar? ¿Qué va a pasar? Aquí, en este lugar, donde se va a invocar la función calcular valores, va a ser ejecutado el código que fue colocado dentro de la función calcular valores cuando la construimos. ¿Qué código tenemos? Total igual a total por 2. ¿Sí? Pues la primera vez, ¿qué va a pasar? Va a ser total, va a pasar a ser igual ¿a qué? Al valor que tiene actualmente total. ¿Cuánto la primera vez? 5, ya lo dijeron hace rato. Por 2, 5 por 2, 10. Ese 10 se guarda en la misma variable total, ¿cierto? No hay más en esta función, en esta, sí, en el código de la función calcular valores se acaba. Entonces regresamos otra vez acá. Se termina el for, no hay nada más dentro del for y volvemos arriba. Se comprueban las condiciones, ¿sí? Se incrementa el contador F. Entramos otra vez al cuerpo del for
Y otra vez tenemos la invocación a calcular valores. Vamos, la segunda vez, ¿sí? Perdón. La segunda vez, de la misma manera, vamos al código de la función calcular valores. Perdón. ¿Ya? Y encontramos el mismo código. Pero ahora, la segunda vez, ¿qué pasará? Total. A total, cuando está en la izquierda la variable, simplemente hablamos de un reemplazo, se traduce en un reemplazo de su valor actual. Su valor actual su nuevo valor, mejor dicho, va a ser igual a ¿cuánto? A total. El total en la parte derecha ahora toma la figura del valor actual, ¿sí? El valor actual, o el anterior, mejor dicho, de total era 10. Fue calculado 10 en la primera vez. 10 por 2. ¿Cuánto nos da? 20. Ese 20 se guarda en total. ¿Sí? Se termina a calcular valores. ¿Listo? Volvemos acá al for, el flujo de ejecución. Otra vez vamos arriba a comprobar la condición. Mientras f sea menor que 10, incrementamos f. Entramos, otra vez se llama calcular valores. Tercera vez. Total es igual al valor que tenía en la segunda vez total. ¿Cuánto obtuvo total en la segunda vez? 20. 20 por 2, 40. 40, eso se guarda en total. Se va actualizando. ¿Sí? Es decir, el valor actual de total va a ser igual a el valor anterior de total que tenía, más o por, en este caso, 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Cuarta vez, quinta vez, sexta vez, séptima vez, etcétera, hasta que deja de cumplirse la condición. Sí, cuando ya no se cumple la condición, en este caso en la vuelta número 10, luego de la vuelta número 10, y de invocar a la función calcular valores, se termina el for, y pasamos. ¿Qué código hay aquí? Simplemente un alert. ¿Alert de qué? El mensaje, que presenta un mensaje, el total es 2 puntos, y el valor que tiene la variable total en ese momento. Así de sencillo. ¿Sí? Perdón. Entonces, preguntas de funciones. Repito, no necesariamente tienen que tener un for. Aquí se me ocurrió a mí como un ejemplo poner la invocación a calcular valores dentro del for. ¿Sí? Pero puede estar Una fuera. pregunta, Pues. ingeniero. Adelante, Gabriel. Dice que no es necesario poner el for, pero si le pondríamos el while, igual se ejecutaría la función o cambiaría en algo. Tal vez cambie el valor, ¿no? Dependiendo de las condiciones. Ah, ya. Tal vez. Pero Entonces la se lógica podría decir que la función siempre trabaja con for. No, no, no. La función depende de de la lógica de nuestro programa, ¿sí? Ah, ya. Para que haga lo que nosotros le pedimos y para ubicarla en donde nosotros, para llamarla en donde nosotros tenemos que llamar. ¿Sí? Entonces, no siempre. Listo, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguien más? Una pregunta. Sí. Adelante. ¿Para qué se utiliza el do while? El do while es un while, pero de comprobación o en orden contrario al while. En el while, ¿qué decimos? While, condición, ¿no es cierto? Y luego ejecutar las sentencias. O sea, mientras se cumple una condición, ejecutar las sentencias que están dentro de sus llaves. El do while, ¿qué hace? O cómo trabaja, ¿sí? Ahí está la diferencia. El do while trabaja, primero dice, se pone do, las llaves, y luego se pone las sentencias. 1, 2, 3, 4, 5, las que sean. Y al final tenemos el while con la condición. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que con el while no siempre no es seguro que se va a ejecutar al menos una vez las sentencias de su cuerpo, ¿no? Las sentencias repetitivas. Porque primero se comprueba la condición. Y si en la primera vez no se cumple la condición, pues no se entra. ¿Sí? Pero si se cumple, sí. Entra y si ejecuta, empieza a ejecutar 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, a veces. Mientras se cumple esa condición. En cambio, en el do while, decimos do, luego las sentencias. Entonces, no hay comprobación primero de la condición, sino que
primero se ejecutan las sentencias, al menos una vez. Al menos una vez está asegurado que se ejecutarán las sentencias con el do while. Porque está abajo la comprobación de la condición con el while. ¿Sí? O sea, en el while, mínimo cuántas veces se va a ejecutar las sentencias que están dentro. Puede ser 0 el mínimo, ¿no? Alguna vez puede darse el caso de que no se entra al while. Mientras que con el do while, ¿sí? Mínimo siempre una vez al menos se va a ejecutar la sentencia. Entonces esa es la diferencia la puedo usar para lo mismo. Para lo mismo que uso con el while, uso el do while. La diferencia será en la cantidad de veces que se ejecutan las sentencias. Eso sería. Sí, John, no sé si se quedó claro. Sí, ahí ya lo entendí. Por ejemplo, había un bucle que trabajaba específicamente con rangos, o todos pueden trabajar con rangos. Todos, nosotros podemos programarlos, ¿sí? Podemos programarlos con una lógica para trabajar con rangos. Sí, claro, que será diferente a la escritura, a la estructura. Pero en términos de lógica, podríamos utilizar cualquiera, ¿no? Si tenemos tiempo, ojalá vemos luego, ¿ya? Y es que también tenemos que ver arreglos, no sé, no, ya vimos arreglos, creo. Sí, por ahí también podemos ejemplificar de mejor manera. Eso. Avanzamos. Objetos. ¿Qué son objetos? Perdón, para borrar. Listo. Un objeto vamos desde el inicio, desde los principios de la programación. Generalmente, en programación tenemos dos tipos de elementos, ¿sí? Que conforman, ¿qué diríamos? Que conforman el código de los programas. Dos elementos que conforman los datos y la lógica en un programa, ¿no? ¿Cuáles son estos dos elementos? Las variables y las funciones que acabamos de ver. Las variables son datos. Las funciones, ¿sí? Son acciones, son, ¿qué podríamos decir? Comportamientos, ¿sí? Podríamos compararlo con eso. Y en programación orientada a objetos, nosotros tenemos la posibilidad de poder unir las dos cosas, ¿sí? Los datos y las funciones. Los datos, llamadas también variables o propiedades propiamente en términos de la programación orientada a objetos. Y las funciones, llamadas métodos. Entonces, un objeto tiene propiedades y métodos. Un objeto se lo puede entender de mejor manera si lo tratamos de interpretar desde la realidad, ¿sí? Si ponemos como objeto, si tomamos el objeto estudiante, por ejemplo, pensando que estamos haciendo un programa de gestión educativa, ¿ya? Pues al estudiante lo vamos a modelar como un objeto. Y diríamos que un objeto estudiante podría tener ¿qué datos, qué variables, qué propiedades creen ustedes que serían importantes para o dentro de un programa de gestión educativa? ¿Qué datos nos interesarían? ¿Qué propiedades nos interesarían de un estudiante? El nombre y la edad. Bien. ¿Qué más? Correo, curso. Correo, curso, paralelo, ¿no es cierto? Etcétera. Muy bien. Y métodos. ¿Qué son los métodos? Pues los métodos son las acciones o funciones que acabamos de ver. Las funciones, miren, pueden estar incorporadas dentro de un objeto. La función que acabamos de ver, el ejemplito, estaba como tal, como una función simple, ¿no es cierto? Coloquialmente podríamos llamarle suelta la función. Pero si yo asocio una función dentro de un objeto, eso se convierte en un método, que viene a ser un comportamiento, ¿sí? De un objeto. ¿Qué comportamientos podrían tener los objetos estudiantes?
¿Qué métodos creen ustedes que podríamos crear? Bueno, ¿qué puede hacer en general? No hablemos solo de programación, ¿no? En el mundo real, un objeto estudiante, ¿qué puede hacer? Ustedes, ayúdenme. Pensemos en acciones, en funciones, en... Leer, bien, ¿qué más hace un estudiante? escuchar música, ver Escuchar. televisión, jugar, Jugar, ¿no es cierto? Cantar. Bailar, tomar Investiga. jugos, tomar traguito, Escribir. eh, copiar, ¿cierto? no, Control C, eso no. Control V, etcétera. Bien, así un montón de acciones, ¿cierto? Listo. Eso, en términos muy sencillos, son los dos elementos que constituyen a un objeto en programación. Uno, las propiedades, que en definitiva son variables, ¿no? Y dos, los métodos que vienen a ser ¿qué? Funciones o acciones que ejecutan los objetos. Listo. Vamos por partes. Tenemos aquí un primer ejemplo en JavaScript de un objeto, ¿sí? El cual tiene dos propiedades. Es un objeto con dos propiedades nada más. Todavía no tiene métodos. ¿Cómo creamos en JavaScript un objeto? Miren, como si fuéramos a crear una variable. Var, y le estamos poniendo esta variable de nombre mi objeto. Bien, luego viene igual, y ya no ponemos directamente un entero, una cadena, un flotante, ¿no es cierto? No, sino que encontramos una llave. Y dentro de estas llaves, a manera de pares, ¿sí? De pares que tienen una clave y un valor, ¿sí? O un nombre de dato y el valor de ese dato, yo especifico cada una de las propiedades que va a tener ese objeto separadas por coma, ¿sí? Separadas por coma. Y la asignación de un valor para cada una de sus propiedades se establece como con 2 puntos, no con igual. ¿Sí? Con 2 puntos. Entonces, es así que tenemos. Y nombre, 2 puntos, y Juan. Aquí es donde yo ya identifico el tipo de variable, el tipo de dato, que voy a guardar en la propiedad respectiva. Juan va a ser el valor para la propiedad nombre. Tengo coma, luego 30 va a ser el valor de la propiedad edad. Y si tengo más, tendré una coma y el siguiente par. Coma, el siguiente par, coma, el siguiente par, cada uno de los cuales representará una propiedad. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi objeto, ¿cuántas propiedades tiene? Pregunto. Dos. Bien, 2. ¿Cómo se llaman? Nombre y edad. Nombre. Nombre Bien. y edad. ¿De qué tipo es cada una de sus propiedades? Entera. Par. El nombre sería de cadena. Sí. Y la edad de tipo entero. Bien. Nombre de tipo cadena, edad de tipo entero. Y para de contar. ¿Sí? Sencillo. Bien. Luego, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Es como encapsular en un objeto, ¿sí? Una información que no es atómica. Una estructura, una información estructurada referente a mi objeto. Y esa información yo puedo luego igualmente accesarla o accederla. ¿Cómo? Vamos a ver aquí. Miren, estoy constituyendo un mensaje que es una cadena de caracteres en el cual voy a unir cadena y variables o datos. Perdón. Oh, esto está muy sensible. Bien. Decía, tengo var mensaje, estoy declarando una variable llamada mensaje y aquí voy a asignar lo siguiente. Empiezo con una cadena de caracteres, consecuentemente todo lo que venga hacia la derecha finalmente se convertirá en una cadena. Bien, pero ¿qué voy a unir? ¿Con qué nomás voy a conformar esta cadena grandota? Luego de poner mi nombre es, tengo un más y tengo lo siguiente. Mi objeto.nombre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esta es la sintaxis para acceder, atención, importantísimo, a una propiedad de un objeto. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo accedo a una propiedad de un objeto? Escribiendo primero el nombre del objeto, luego un punto y luego el nombre de la propiedad que quiero obtener, que quiero acceder de ese objeto. ¿Sí? Es decir, les pregunto, esta partecita de aquí, a ver, déjenme sacar el marcador. Entonces, esta partecita de aquí, ¿sí? ¿Cuánto vale, para decírselo coloquialmente? ¿Con qué valor será reemplazado allí? Pregunta para ustedes. Juan, ¿Con qué? Juan, por Juan. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Estoy diciendo, quiero utilizar aquí, quiero acceder la propiedad nombre del objeto, mi objeto. Aquí está el objeto llamado mi objeto. Tiene la propiedad nombre. ¿Qué valor tiene su propiedad nombre? El valor Juan. Eso será reemplazado aquí. Bien, luego tengo más, un slash r, slash n, simplemente para un salto de línea. Punto y coma. Tengo otra sentencia, para no hacerla muy larga la primera, tengo mensaje más igual, que es equivalente a decir mensaje es igual a mensaje, a lo que tiene anteriormente, lo que tuvo anteriormente, lo que asigné anteriormente, más la cadena tengo, más, y miren, aquí tengo otra sintaxis, ¿sí? Tengo mi objeto y entre corchetes la cadena edad. Como cadena estoy indicando edad. ¿Es válida esta sintaxis? Sí es válida. ¿Qué me permitirá hacer? Lo mismo que me permitió hacer esta sentencia que está encerrada aquí. Esta parte que está encerrada aquí. En otras palabras, acceder a la propiedad edad del objeto llamado mi objeto. Es decir, que esta partecita será reemplazada ¿con qué? Con el número 3. Edad 30. Perfecto. Perfecto. ¿A qué se les asemeja esta forma de acceder? Algo que ya vimos en la clase pasada, dentro de JavaScript. ¿A qué se asemeja esta forma? A ver, si recordamos. ¿A un arreglo? Perfecto. ¿Sí? Solo que un arreglo, ¿yo qué ponía dentro de los corchetes? ¿Qué colocaba? Números. Un número que indicaba ¿qué cosa? La posición. Un valor entero. Es un valor entero que indicaba la posición o el índice del elemento que yo quería acceder de ese arreglo. ¿Sí? Entonces, esta forma es similar, es familiar a lo que yo utilizo para acceder en los arreglos. ¿Sí? Sin embargo, es válida también. Las dos formas válidas de acceder a las propiedades de un objeto. Carlos, ¿quiere preguntar? Adelante. Eso le quería preguntar, ingeniero, si es que cualquiera de las dos formas se podría utilizar así para acceder a la propiedad, pero ya dijo que sí, sí hay como. Listo. Johnny, tal vez algo. ¿Está levantando la mano? Sí, le quería preguntar eso mismo casi. Ya. Porque arriba, en la parte de arriba está con el punto y acá abajo tienen las llaves. Eso tenía esa duda. Los corchetes, exactamente. Lo hice así mismo a propósito para ver que estas dos formas son válidas. Son válidas. Bien. Luego de que está el mensaje configurado, unido con todo esto de aquí, simplemente se presenta con un alert y punto. ¿Sí? Objetos. Listo, avanzamos. Ya, creo que hasta ahí. Luego viene la Picambas. Hay algo que me faltó. No, arreglo ya está. Listo. A ver, tenemos. Vamos a ver si unos 10 minutitos. Muy bien. Voy a intentar hacer unos ejemplitos. Cubic Factory, ¿no? Así era. Oh, no.
Vamos directamente a ver si me hallo. ¿Alguien me aconseja una plataforma para solo JavaScript directamente? ¿O nadie? Python, la primera que le salió también. Paisa.io. Ujú, Sí. sí. Ya. Vamos a ver. Parece interesante. Vamos a ver, ojalá no nos sea rapidísimo. ¿Tengo que registrarme o no? Ah, no creo, ¿no? PHP. Ahí mismo seleccioné en PHP para cambiar de lenguaje. Listo, muchas gracias. Bueno. Listo. Me voy a parar mucha bola a esto. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nuestra primera funcioncita que se va a llamar, vamos a calcular hipotenusa. ¿Sí? No, una más sencilla. Una función que se llame, bueno, un elemento que me faltó explicar durante el detalle de las funciones. Hemos visto que teníamos, la función que creamos tenía sus paréntesis vacíos. ¿Ya? Pues se preguntarán, ¿para qué son los paréntesis? ¿Siempre van a estar vacíos? Pues no, no es así. Las funciones son como subprogramas, ¿no? Y en términos conceptuales, un programa, ¿no es cierto?, tiene entradas, tiene procesos y tiene salidas. Entonces, una función puede ser vista de esa manera para entenderla mejor. Y es así que una función puede tener como entradas, ¿sí?, a datos que se denominan parámetros o argumentos. Y puede tener salidas, ¿sí?, que son resultados, datos, que se devuelven desde la función. ¿Ya? Pero primero, para no marearnos mucho, declaremos la función que estaba en las diapositivas. Se llamaba calcular valores, ¿no es cierto? Calcular. No necesariamente voy a hacer el mismo ejemplo, para que se explique un poco más. Listo, tengo declarada mi función. No sé si se ve o está muy pequeña. 2, 3, 4. Ahí sí se ve, ingeniero. Perfecto. Bien. Función calcular valores. ¿Qué hacía esta variable? Total igual a total, ¿no es cierto? Más, perdón, por 2. Listo, bueno. Tenemos que poner la total para un poco declarar acá arriba para que entendamos el resto. Y teníamos un for, ¿no es cierto? Pero yo ya voy a ejemplificar ya sin el for. Voy a llamar a la función calcular valores. ¿Cómo la llamo? Con su nombre. Así de muy lógico, ¿no? Calcular valores, punto y coma, y estoy ejecutando la función. ¿Listo? Y voy a ponerle acá arriba. O mejor, aquí. Voy a poner console.log. Ya. Y voy a presentar la variable total. Punto. Nada más. Voy a ejecutar esto. Control Enter, dice. Miren la salida. 5. Pregunta para ustedes. ¿Es correcto que me haya presentado 5? ¿Debería haberme presentado más? ¿Otro valor diferente? ¿O por qué me presenta 5? A ver. Pilas. Me presenta 5. ¿Es correcto? ¿Cuál es el razonamiento? Chicos, ¿qué fue?
Ahí debería multiplicarse 5 por 2 y debería presentar 10. Debería, Pero, dices. ¿por qué? Ya, Claro, pero ¿por qué presenta 5? Ahí está la duda. exacto. O sea, a nivel de sintaxis, ¿hay errores? No hay ninguno. ¿Sí? Ah, no, A no, no nivel hay de ningún error lógica, ahí. ¿qué dicen? Claro, ahí sí. Sí, ¿Ya? está bien. Está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este código de aquí? No lo llamó. Exacto, no se invoca, no se ejecuta, ¿no es cierto? No lo llama. ¿Recuerdan que dijimos? Esta es la sintaxis. Cuando yo tengo función, estoy refiriéndome a la construcción de la función. Es como la plantilla de código. ¿Sí? Punto. O sea, eso no se ejecuta. Simplemente estoy diciendo, aquí voy a declarar una función tal y que va a ser tal cosas. Punto. Y más abajo puedo tener... Entonces, ingeniero, si ¿Cómo? podemos crear en cualquier parte del programa y donde lo necesitemos, solo lo llamamos y ya. Perfecto. Así es, Luis. Gracias. Así es. ¿No? Lo que quiero que entiendan inicialmente es esto. Que no porque encuentran función, o sea, eso es código que se ejecuta. Es código más bien que se puede invocar para ejecutar luego. Pero si no lo llamo, pues no pasa nada, no hace nada, no se ejecuta lo que tengo programado en mi función, ¿no? En mi subprograma, que a veces también se los denomina las funciones. Bien, está presentado aquí. Luego de presentar el valor de total, ahora sí voy a llamar a la función, calcular valores. Oh. Oh. Va. Calcular valores, punto, y otra vez voy a volver a presentar el valor de la variable total. ¿Sí? Atención. Tengo una impresión de total en la consola, luego tengo la llamada a la función calcular valores que previamente fue construida, codificada, programada. Y luego otra vez voy a presentar total. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué debería presentarme? Pregunto antes de ejecutar. A ver. ¿Qué me debe Debería presentar? 10. presentarle 10. 10. 10. Ingeniero. ¿Solo 10? No, porque primero llama la variable, que sería 5, y luego de nuevo llama a la función. Entonces, Entonces ¿qué se sería va a presentar? 5 y ¿Qué se va a 10. presentar? ¿Qué nomás? 5 y 10. Bien, vamos a ver. Si es así. Ahí está. 5 y luego 10. ¿Sí? Calcular valores es invocado aquí. Ya. Se llama, entonces, en este momento el flujo de ejecución se para y va acá a calcular valores. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el código de esta función? Es multiplicar por 2 el valor de la variable total, el que tenga en ese momento. Y punto. ¿Listo? Vamos con una función más útil. Supongamos que yo quiero crearme una función para... a ver. Ya. A ver si, la tenemos. Quiero crearme una función llamada potencia. ¿Ya? Función potencia. Bien. Les decía, esos paréntesis no siempre van a estar vacíos. Esos son... tienen la intencionalidad de alojar a datos cuando la función requiera de información adicional para poder trabajar. Entonces, dependiendo de la lógica de mi función, va a necesitar parámetros o no. Potencia. ¿Necesitaríamos parámetros para ejecutar, para construir mi función potencia? Claro, ¿no es cierto? ¿Qué datos necesito yo para calcular una potencia? Matemáticas. A ver, de eje B. Base y La base y exponente. el exponente. Eso. Base y exponente. Simplemente los nombro. Pueden ser 3, 4, 5 los parámetros que yo necesite. En mi caso, mi función llamada potencia va a tener esos dos parámetros. Listo. Llaves, abro, cierro. ¿Cuál será el código
¿sí? El proceso que deberá ejecutar internamente mi función potencia. ¿Qué dicen? Hagamos el código. Aquí sí podríamos hacerlo con un for, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, y por definición, ¿qué es la potencia? ¿Cómo se calcula la potencia? Digamos, 2 a la octava. Multiplicando la base por el número El exponente. del Por el exponente. exponente no ha de ser, casi. No, las veces y que el exponente. Exactamente, ¿ya? Bien, y eso vamos a utilizar también para ejercitarnos con el for. ¿Podemos hacerlo con un for? Claro. For. Una variable, vamos a declarar que se llame veces, que empiece en 0. Listo. ¿Cuál va a ser la condición de ejecución? A veces va a empezar en 0 y la vamos a ir incrementando y nos va a contar. ¿Cuántas veces tiene que contarnos? ¿O hasta cuándo tiene que contarnos? ¿O mientras qué tiene que contarnos? Mientras veces sea, ¿qué cosa? ¿En dónde estaba? Igual al exponente, a ver si hay aquí. Por allí, ¿no es cierto? El exponente es el que nos indicará cuántas veces hay que multiplicar. Entonces, mientras veces sea, podemos ponerle menor que exponente. ¿Sí? Porque empieza en 0. Miren, veces va a empezar en 0. Y luego vamos a irlo incrementando. Eso todavía no le ponemos. Pero ya necesitamos, de acuerdo al for, pensar y especificar aquí la condición de ejecución. Mientras veces sea menor que exponente. Va a empezar en 0 veces, luego va a ir 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta que llegue a 1 menos que el exponente. ¿Y qué vamos a hacer con veces en cada vuelta, en cada iteración? ¿Qué hay que hacerle a la variable veces? Incrementarle 1. ¿No es cierto? Empieza en 0 y esa la voy a ir incrementando. Veces, ¿qué más? ¿Cómo le pongo? Más. Más. O también, veces es igual Más. a veces A más veces 1. más 1. Es equivalente, ¿no es cierto? Equivalente. Listo. Entonces, ojo. No se me vayan a confundir. Aquí en los anteriores hemos tenido F o I o etcétera. Pero yo las variables en JavaScript puedo denominarlas no solo con una letra, sino con nombres completos, los que yo necesito. Tengo mi variable veces, mi variable nombre, yo puedo declarar como sea. Bien, tenemos un for. Miren, dentro de mi función potencia, puedo tener if lo que yo necesite, cualquier sentencia, ¿no? Mientras eso suceda, mientras o durante el incremento de la variable veces, que es un contador, ¿cierto? ¿Qué vamos a ir haciendo? Cada vez que veces vaya cambiando de 0, 1, 2, 3. Vamos a ir multiplicando ¿a quién? ¿Y por quién? A la base. Eso, a la base, ¿no es cierto? A la base, vamos a multiplicarla ¿por quién? Sería por veces aquí. ¿Qué dicen los demás? Atención. ¿Por base mismo? Por base, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es Sería el principio de la potencia? Multiplico el número de veces que indica el exponente, la base. 2 al cubo, ¿qué es? Es 2 por 2 y por 2. ¿No es cierto? Al 2 lo multiplico 3 veces. ¿Ya? Entonces, base por, ¿quién dijimos? Por base. Por base. Perfecto. Bien, pero ahora necesitamos algo adicional para que eso se vaya guardando. Casi como la suma. Pero un tanto diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para yo guardar la suma, acumular la suma, a través de un ciclo repetitivo utilizaba, ¿cierto? Una variable llamada total. No tiene que ser siempre total, ¿no? Por si acaso. En este caso, en los ejemplos anteriores era total, ¿no? Y en esa yo iba guardando, ¿cierto? Bien, pero esa variable total empezaba en un valor específico, especial. ¿En cuánto empezaba total?
¿Cuál es el valor inicial que le ponía yo a total en el ejemplo anterior? 5. 5. Ya, ese fue el ejemplo. Ya, pero no es el caso. Necesitamos, si yo quiero sumar, acumular en una variable a través de un ciclo repetitivo, yo necesito tener una variable que inicie con un valor de tal manera que no afecte al proceso repetitivo de la suma posterior. ¿Ya? Por eso que generalmente cuando quiero hacer sumas y guardarlas en una variable, esa variable tiene que empezarme en 0. ¿Sí? No tiene que ver el ejemplo anterior. Sí, me equivoqué. Hablemos de ciclos repetitivos en los cuales nos van a permitir sumar valores y entonces yo necesito una variable que empiece en 0. Pero en este caso no es suma, ¿no es cierto? Es multiplicación. Yo necesito una variable que inicie con qué valor para allí ir guardando las multiplicaciones sucesivas, pero de tal manera que no se afecte, ¿sí?, el resultado final. ¿Cuál sería el valor con el cual yo debería iniciar mi variable? Para ahí ir 1, sería con 1. Exactamente. ¿Por Porque, qué? Porque digamos, es el si se elemento, ¿cómo se llama? multiplica, Elemento en la multiplicación. El elemento neutro o módulo, creo que le llamamos, ¿no? Entonces, voy a crear una variable que se llame resultado y voy a iniciarla con 1 para que no me varíen los resultados. ¿Por qué? Porque, ¿sí?, en esa variable resultado, yo voy a ir guardando ¿sí?, el resultado de multiplicar esa variable que la primera vez vale 1, ¿no es cierto?, por la base. La primera vez no me va a afectar, ¿no es cierto? 1 por la base me da la base. Y la siguiente vuelta, ¿qué va a quedar almacenado allí? Ya el valor de la base la primera vez. Y para la segunda vez, ¿qué será? La base otra vez por la base. ¿Sí? Esa multiplicación se guarda en la misma variable y así vamos para la tercera, cuarta, quinta, etcétera. ¿Sí? Entonces, quiere decir que yo puedo construir esta expresión de tal manera que vaya diciendo resultado es igual al resultado, lo que haya en resultado en ese momento, por base. Y eso tendrá el mismo sentido, ¿sí?, de yo estar haciendo base por base. ¿Sí? Es como si yo estuviera multiplicando a la final. Vamos a multiplicar la base por sí mismo, el número de veces que indica el exponente. ¿Sí? El número de veces que indica el exponente. Pues, ¿por qué tiene que empezar en 0 y por qué utilizamos acá resultado? ¿Sí? De tal manera lo utilizamos porque la lógica de este ciclo repetitivo, ¿no?, y para que esta sentencia sea repetitiva, o sea, sea la misma sentencia y nos sirva para que esa se ejecute en todas las veces, en todas las vueltas del ciclo, ¿sí?, tenemos que estructurarla así. Hacer que antes del for empiece en 1, su valor inicial sea 1, y que dentro del for se vaya multiplicando el valor que va teniendo en cada iteración, el valor actual, digamos así, por base. ¿Sí? Por base, por base, por base, por base, por base, por base. Es lo que va a hacer. Listo. Ahora, una función, decíamos, es como un subprograma que tiene entradas, datos de entrada, que vienen a ser los parámetros y que los ubicamos aquí, en los paréntesis. Pueden ser más de uno. Procesa la función y luego puede tener resultados. ¿Cómo se generan los resultados de una función o salidas también? ¿Sí? ¿Cómo se generan, cómo se devuelven los resultados desde una función? Con una sentencia especial, que se llama ¿cómo? Lo tenemos allá, se llama return. ¿Ya? Yo pongo la palabra reservada return
Y a continuación pongo el valor que voy a devolver, el dato que voy a devolver. Les pregunto a ustedes, ¿en dónde está la información de salida almacenada? ¿Sí? Dentro de la función y que yo debo devolver. ¿Está en veces, en exponente, base? ¿En dónde está? En resultado, ¿Sí? ¿No es cierto? Aquí va quedando, ¿no es cierto? A través de este for, luego de cada iteración se va guardando la multiplicación de la misma base por sí mismo, el número de veces determinado, termina el for, y esa variable resultado contendrá la última multiplicación. En definitiva, un valor equivalente a elevar base al exponente, que es el objetivo de esta función. Entonces, y devuelvo yo, ¿qué es lo que va después de return siempre? Una variable, ¿sí? O un objeto, puede ser, en donde está la salida, el resultado, la salida resultante de la función. En nuestro caso, resultado. Creada mi función. Listo. Ahora voy a utilizar mi función, ¿sí? Para calcular 2 elevado a la quinta. Ahora sí ayuden ustedes. ¿Cómo yo utilizo la función que acabo de crear para elevar 2 a la quinta? Díganme. ahí tenemos que definir de nuevo las variables. Puede ser, ¿sí? Puede O ser, solo llama pongámosle base B, igual ya, B para base. 2 a No la quinta. necesariamente. ¿Cuánto tiene que poner? ¿Tengo que ponerle? 2. 2, punto y coma. ¿Qué más? Y base por extra. ¿Cómo era? Ya tengo la Exponente. base ahí, ¿no es cierto? X es Ahora, igual a 5. var, llamémosle E, puedo ponerle cualquier nombre, igual a 5. Bien, solo he declarado variables y he asignado valores. Ahora, ¿cómo utilizo mi función? A ver todos. Llamándola. ¿Cómo la llamo la función? Como hace rato, en el ejemplo anterior. Función Otra se vez llama pongo función. El nombre de la función Resulta no se la ve. ¿Cómo le puse a mi función? Potencia. Aquí está. Eso, potencia. Este es el nombre que yo le doy. Function es la palabra reservada. Sería potencia ahí. Bien. Paréntesis. ¿Qué más? Se le colocaría el i base coma exponente. Bien. Pongo base exponente. ¿Qué dicen? ¿Estará bien? ¿Qué dicen, porfa? Una cosa, esta base y este exponente que aparecen en estos paréntesis de la función potencia se declaran y se crean y se pueden utilizar solo dentro de la función. Es como declarar aquí var. ¿Sí? Var. Me parece que... ¿sí? Es como tener eso. Son dos variables que se crean, declaran allí. Entonces, afuera de la función potencia, afuera, que es este espacio de aquí, no existen. ¿Cuál es la base y el exponente que yo tengo que enviar? Sí, 2 y 5. Ya. Pero 2 y 5 están ¿en dónde? ¿Para qué creo esas otras variables? Entonces se las toma esas dos variables, b, e. Sería. Exacto. B, E. Listo.
¿Puedo obviarme estas variables y poner directamente los valores aquí? Sí puedo también. Es decir, 2 y 6. Si no quiero crear más variables. Y estoy invocando a la función potencia con los dos parámetros que me pide su definición. Me dice que para yo utilizar potencia tengo que enviar uno y otro valor, dos valores, que representan base y exponente para el proceso que yo hago dentro de la función. ¿Sí? Listo. Vamos a ver qué pasa. Ejecutemos este código. Control Enter. No hay nada, ¿no es cierto? ¿Qué podría presentar yo? ¿Cómo podría saber si la función se ejecutó correctamente? Presentar resultado. ¿Ya? ¿Y dónde lo presentaría? Ahí después de potencia 2,5. Veamos si es cierto. Console.log. ¿Qué presentaría? Resultado. Veamos qué nos dice. Oh, hay algún error. Nos dice, resultado no está definido. El punto y coma, ingeniero. Veamos si es cierto. Punto y coma. Punto y coma. Otra vez ejecutamos. ¿No será por lo que están fuera de las llaves? Exactamente. ¿Qué es lo que espera esta función aquí, este código? Espera que el resultado sea una variable que existe en su ámbito. ¿Cuál es el ámbito de esta sentencia? El espacio, el contexto. Es todo lo que está fuera de la función potencia. Aquí no hay ningún var resultado, no está declarado. Existe resultado dentro de la función potencia. Y su espacio, su línea de vida, es la función potencia, nada más. No existe para afuera. Como variable. No existe resultado. ¿Sí? Lo que yo declaro aquí, se queda aquí. Y vive aquí. ¿Sí? Las variables. No digo los valores, las variables. Aquí declaro el resultado. Entonces puedo usarlo solo aquí. Aquí declaro veces. Puedo utilizarlo solo aquí. Es como su mundo. Es su casa. Está definido por las llaves. ¿Sí? Por el contexto en donde lo declaro. ¿Sí? Bien, y ahora, ¿cómo presentamos el resultado? Presentamos potencia, pero sí, no sé. Exacto. Porque dentro de potencia está todo eso. ¿Y por qué? Porque tengo esto, miren. Esta partecita especial. Return resultado. ¿Qué es lo que hace esta pequeña palabrita? ¿Qué magia produce? ¿Qué? Permite presentar. Casi, no tanto presentar, sino devolver un valor. Devolver un valor, un dato. ¿Cuál? El que está almacenado en resultado. Hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia donde se está luego invocando la función. Es decir, en la línea 10, ¿no es cierto? Aquí. Esto es como si yo tuviera un valor, como si tuviera una variable. Todo eso que subrayé. O sea, la invocación en sí, la invocación a la función, eso va a representar aquí un valor. ¿Pero por qué? Porque dentro de la función yo codifiqué que se devuelva una salida, ¿cierto? Que en este caso es lo que contiene lo que contendrá la variable resultado. Si esto es como una variable, esto es un dato que les estoy diciendo yo, que se devuelve desde adentro. ¿Podríamos presentarlo? ¿Qué dicen? ¿A todo esto de allí? Sí. Sí. ¿Podríamos asignarlo a otra variable? También es un Sí. valor, ¿no es cierto? Veamos de las dos formas. Entonces yo puedo decir que declaro una variable que se llame P. Y ahí le pongo la invocación.
y es válido. Entonces acá, ¿qué tendría que presentar? Ya solo P. Vamos a ver. Corremos. Ahí está. 32. ¿Sí? Bingo. Funcionó nuestra función. Ya. Pero veamos lo otro. Les decía que puedo esto tomarlo como si fuera un valor, un dato, una variable y hacerlo trabajar, colocarlo en cualquier lugar donde yo pudiera tener una variable, un dato. ¿Cómo lo haríamos? Pongamos comentarios. En JavaScript es válido este tipo de comentarios. 2 slash. ¿Sí? Para comentarios de una sola línea. Y slash asterisco para definir comentarios de varias líneas. Bien, entonces ahora. ¿Yo qué puedo poner? En vez de P, directamente la invocación a la función. Allí. Presénteme la invocación de esa función. Porque es válido, porque esa función está programada de tal manera que desde dentro nos devuelve un valor con return. ¿Sí? Ese return hace la magia. Veamos si funciona. $32. A ver, perdón. Un problema. Creo de actualización. Control Enter. Y está. Esta. ¿Sí? Listo. Preguntas, por favor. Ingeniero, ¿y qué pasaría si en la forma anterior en la que tenía, primero le pone dentro, debajo de lo que tiene return y resultado, ahí debajo de eso, pero dentro de la llave, ahí? Exacto. Aquí funcionaría, ¿no es cierto? Decir esto. Aquí sí funcionaría resultado. Porque estamos en Claro, la así como casita de estaba resultado. primero. Ajá. ¿Perdón? Sí, así como estaba. Ajá. Funciona, ¿no? Funcionaría. También tendríamos los mismos resultados, pero mucho más formal o mucho más adecuado, ¿sí? Es hacer que las funciones que producen datos los devuelvan y no los impriman dentro, no los presenten Porque ahí dentro. no nos serviría de nada, solo porque eso sirve para llamar. Esta presentación, Y si imprimimos adentro, no va a salir porque esas no salen para afuera. no, sí funcionaría, porque es una console.log, funciona donde esté, va a hacer lo que hace. ¿Cuál es su trabajo? Presentar en la consola. Sí va a presentar. Pero en términos de lógica, digamos así, o sea, no sería tan adecuado. ¿Sí? De lógica de la función. Les digo y les repito, ¿por qué? Porque es conveniente siempre que una función que devuelve valores lo devuelva hacia el exterior con return. Y quien lo invoque, allí lo use para imprimirlo, para operarlo con otra expresión, con otro dato, etc. Entonces, funciona, pero no es adecuado. En este caso, acá. Fuera de la función. ¿Sí? Eso. Otra pregunta. Si no hay más, vamos con los objetos. A ver. Pensemos en un objeto. Ya. Vamos a pensar en un objeto que se llame, vamos a pensar que estamos haciendo un programita para dibujar con Canvas o de lo que sea. Figuras geométricas. Si yo tengo, digamos que quiero encapsular en un objeto la información de un triángulo. ¿Ya? O de un rectángulo mejor. Entonces voy a crear un objeto que se llame rectángulo. Var rectángulo, como crear una variable, ¿no es cierto? Hasta ahí. Muy parecido.
igual, y empiezo con llaves, ¿no? Puedo definir. ¿Qué es lo que me haría falta? Supongamos que yo lo que necesito de un rectángulo para dibujarlo, primero son sus dimensiones, ¿no? Como datos. ¿Y qué dimensiones tenemos? Tenemos base, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo le asigno el valor a su propiedad, a la propiedad base del rectángulo? ¿Cómo se lo asigno? 2 puntitos. Perfecto. Digamos que sea 34. Y su altura, también voy a considerarla como otra propiedad. Y que su altura sea 56. Listo. ¿Sí? Bien. Y yo puedo declarar, construir dentro de un objeto JavaScript también funciones, ¿sí? Aparte de las propiedades. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Pongámosle área, ¿sí? Aparentemente como si fuera una propiedad, empieza. Pero, en vez de asignarle un valor, yo le puedo asignar el código de una función. ¿Sí? El código de una función. A ver, déjenme ver si utilizamos un momentito. Deme para copiar un ejemplo.